Bienvenidos a nuestra celebración del 5 de julio. Ayer sábado fue Día de la Independencia. Espero que lo hayan disfrutado. Hoy nos toca entonces reflexionar sobre lo que es la libertad cristiana. Así es, y es que no podemos confundir la independencia de las personas o de las naciones con la libertad que Cristo nos ofrece. Así que saquemos provecho hoy al conocer las diferencias. Somos Giselle y Jorge, pastores de la Iglesia Vida Abundante, aquí en Lubbock, Texas. Y comencemos nuestro servicio celebrando esa libertad que Dios nos ofrece a todos los seres humanos, porque sí, Él nos ha hecho libres. Amén. Padre, gracias por esa libertad que nos has dado, pero una preocupación nos reúne hoy. Todo el mundo habla de libertades y queremos, Señor, poder distinguir la tuya de las demás. Necesitamos, Dios amado, porque sabemos la intención del engañador de confundir, de imitar incluso tu libertad. Quisiéramos que nos des el discernimiento para no confundirnos y sacar el máximo provecho, Señor, de esa libertad. Hoy nos abrimos en espíritu, en alma. Nuestro corazón se dispone a recibir revelación de tu parte. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad.
Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Cómo evitar confundir esa libertad genuina que Cristo nos da? De todas esas libertades baratas, ¿verdad?, que escuchamos en los medios, que todo el mundo habla, comenta y da su propio criterio. La clave está en poner una extrema atención en las palabras que Jesús nos ha dado. Y mientras las personas dan su vida por la libertad, Cristo ofrece la suya para todos. Ante esto, no hay argumento, como dice esta canción. Amén. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia, de pronto me cubrió. Mis pecados él borró, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Decimos, libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia, de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Pagado la deuda por mí. Ahora somos libres, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Tú has pagado el precio y Él marcó mi corazón. Decimos una vez más. Propiedad, soy del Señor. Por siempre tuyos somos. Ya el corazón está pidiendo la palabra que libera y abre la vida abundante. Saciemos esta sed en breve. El pasaje de hoy se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 31 al 39, uno de los pasajes más famosos de Jesús acerca de la libertad. Leo para ustedes. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió:
en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto de mi Padre. Ustedes entonces hacéis lo que también oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Mis hermanos, genial manera de Jesús de poder ilustrar la diferencia entre la libertad cristiana y la esclavitud. Jesús aquí le llama esclavitud a cualquier otra variante de libertad. Bueno, se lo está diciendo a los judíos que ellos creían que eran libres y de hecho se lo estaban reclamando a Jesús cuando le decían, ¿cómo dices que seremos libres? Somos libres. Jesús anteriormente se viene presentando como el Hijo de Dios y aquí se presenta como el único libre. Utiliza, contrasta la idea de un hijo y de un esclavo que viven en la misma casa juntos. Veamos entonces en la comparación entre ese hijo y ese esclavo dentro de esa casa las diferencias que Jesús quiere destacar de la libertad cristiana de otras libertades. Quiero primero disculparme porque por cuestiones de tiempo no voy a ser profundo. Sí voy a sacar 6 diferencias de manera rápida. Yo espero que usted haga su tarea después, ¿verdad? Y la pueda aplicar con mayor veracidad a su vida. La primera, aquí viene. La imposición de limitaciones es parte de la libertad cristiana. Muy lejos está de la idea de libertad que tienen las personas. Ahora, veamos el pasaje. En el pasaje, ambos viven bajo limitaciones. Un hijo vive bajo limitaciones en casa de su padre y un esclavo también. Ahora, ¿son las mismas limitaciones? No lo son. La libertad cristiana implica limitaciones, pero inteligentes. Mire lo que dice Jesús. El esclavo no queda en casa, pero el hijo sí. La diferencia de las limitaciones entre un esclavo y una persona liberada por Cristo está en el futuro. Las limitaciones que escoge una persona en libertad con Cristo garantizan, trabajan para su futuro, para que pueda permanecer, ¿verdad? Todo lo contrario con los esclavos. Las limitaciones que sufren los esclavos en su labor dentro de la casa no son para permanecer. Cuando él ya no pueda cumplir con esas limitaciones, pues sencillamente será removido, será sustituido. La libertad en Cristo se ve en función del propósito que se tiene. Mire una jaula. Usted no puede llegar, como hacen los liberales, ver una jaula y pensar que todo es malo. Una jaula es malo para un pájaro que tiene alas, que su propósito está hecho para volar. Pero en Morón nosotros teníamos una mascota. Esa mascota, Stuart Rafael, era una especie de hámster. Y nosotros queríamos tenerlo libre en el patio. ¿Sabe qué? Habían gatos. La única forma en que pudimos mantener esa mascota fue en una jaula. Mire usted qué interesante. Esta mascota no había quien la sacara de la jaula. Lo que para un pájaro es prisión, porque tiene alas, para una mascota es protección. Entonces, no podemos ir luchando contra las limitaciones. Tenemos que aprender, eso nos enseña la libertad cristiana, aprender a escoger las limitaciones que nos permitirán conseguir el propósito de Dios con nosotros. Quien no busca, quien no sabe el propósito de Dios con él, pues no puede saber qué limitaciones tendría que buscar para poder conseguir
ese propósito. Cada cual busque las limitaciones que le garantizan el mejor uso de sus dones y llamamientos. La segunda diferencia, para la libertad no cristiana, la sujeción y la obediencia son enemigos. Aquí la diferencia que presento es esta. La sujeción y la obediencia son respuestas de la libertad cristiana. Si asumimos limitaciones, la respuesta que tenemos que preparar ante ella es la de sujetarnos y obedecerla. Mire el versículo 39 como dice Jesús aquí en el pasaje. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, no las que te da la gana. La libertad cristiana cree en la sujeción y en la obediencia como respuesta a las limitaciones. Que no se te olvide. Ahora, esta sujeción deja de ser esclavitud si es voluntaria. Y aquí es donde está la clave. Es como en el matrimonio, como en las asociaciones. Yo me niego a tener relaciones con otras mujeres para tenerlas solo con mi esposa, ¿verdad? O sea, yo me sujeto a una mujer con tal de conseguir un matrimonio y todo el potencial que éste trae. La libertad cristiana cree, mire para usted, es una libertad cristiana que cree en la negación a uno mismo, que cree en el sacrificio personal. Y las razones de eso es porque el sacrificio y la sujeción permiten, dan espacio al amor. No es esta la idea del liberalismo. El liberalismo no acepta sujeción. Mientras el Evangelio dice sujetaos unos a otros, el liberalismo exacerba, anima a la gente a que no se sujete ni se somete a nadie, que nadie se someta a nadie. Esa es la idea de libertad del liberalismo, pero no de la libertad cristiana. Nosotros creemos en el amor y ese amor implica restricciones personales. Si usted no cree en las restricciones, si usted no cree en la sujeción, en el sometimiento voluntario, no estoy hablando del sometimiento involuntario, sino el que uno mismo quiere hacer para conseguir un fin mayor. Pregúntele al matrimonio, pregúntale a las familias, pregúntele al fruto adecuado de la sexualidad si necesita o no sujeción y también obediencia. Tercera diferencia para ser libre y no un liberal. En el versículo 34 dice el Señor, quien comete pecado, esclavo es del pecado. La libertad cristiana no se construye desde afuera, no se establece desde afuera. Eso es lo que hace precisamente el liberalismo. Ignora la revelación de Dios acerca del pecado y ubica el pecado como injusticia social en la sociedad. Entonces, la lucha es social, la lucha no es personal ni individual. Bueno, el cristianismo ve la injusticia en el individuo, en el corazón del individuo, y ahí está la diferencia. Por eso es que la libertad cristiana se establece primero, se busca primero en el corazón de cada individuo. El cristianismo, mis hermanos, por eso trabaja con la motivación. El liberalismo trabaja con la imposición. El liberalismo impone la libertad, ¿verdad? El cristianismo busca, motiva hacia el amor, hacia el sacrificio personal en torno de la relación con las otras personas. Bueno, la libertad humana o el liberalismo usa la fuerza, la lucha de poderes, si es necesario, para conseguir sus propósitos. Esta es la razón por la cual Pedro no es el ejemplo de libertad, sino Jesús. Por eso es que Jesús dijo claramente que al que espada mata, a espada muere. La espada no es el instrumento de Dios para hacer libertad. Y quiero dar una nota aquí. La espada le ha sido dada al gobierno. Y le ha sido dada al gobierno para que el gobierno la use
Cuando yo veo todas las discusiones en las que estamos hoy enredados, exigiéndole al gobierno, exigiendo a las estructuras sociales que provean libertad, un poco que me confunde. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo estableció, que el gobierno es el último bastión para defender la independencia, pero no la libertad. Necesitamos apelar a recursos que dirijan un cambio en el corazón del individuo para que nosotros podamos, a partir de un individuo libre, poder expandir esa libertad a otro. Por eso, esa no es la labor del gobierno, esa es la labor de la iglesia. El gobierno ha sido puesto para que lleve la espada, un muro de contingencia cuando falle el individuo, la familia y la iglesia. Si seguimos evadiendo a Dios de manera personal, estaremos renunciando cada vez a mayores y mayores libertades. Y esas libertades las va a ir limitando el propio gobierno. La cuarta diferencia, la libertad cristiana aumenta el potencial de las personas. La esclavitud la disminuye. Bueno, eso es lo que podemos ver con las libertades que estamos buscando los humanos, independiente de la libertad cristiana. Mire, volvemos al ejemplo. El hijo en una casa va a ir, según crece, va a ir aumentando también su desarrollo, sus capacidades. Y sus capacidades va a ir aumentando también sus libertades. El esclavo no. El esclavo, en la medida que lleva tiempo en la casa, va a ir disminuyendo su potencialidad y sus recursos, al punto de que llega el momento donde ya no haga falta. El propósito del hijo es que se convierta en padre. ¿El propósito del esclavo cuál es? Ninguno. Solo que trabaje. Esto que le estoy diciendo es el retrato de la Cuba de hoy. A nuestro pueblo en Cuba se les dijo que la libertad era para la gente, que sería con el pueblo y para el pueblo. Pero en realidad nos hundieron en la mayor miseria espiritual y material. Aunque no era eso lo que se decía, eso es lo que en la práctica se consiguió. La libertad cristiana garantiza lo contrario, el crecimiento espiritual y también material. A la luz del Evangelio fue que yo caí en cuenta, fue que me percaté que Fidel Castro siempre habló de liberalismo, no de libertad. Sus ansias eran de liberar de estructuras, no de permitir la libertad en sí misma. Y así confundió a todo un pueblo. Pero Jesús lo dijo claro, conoceréis la verdad, verdad con mayúscula, ¿verdad? No la verdad de los seres humanos. Y la verdad nos liberará y nos hará libres, verdaderamente libres. Quinta diferencia, la libertad cristiana es expandida por el Hijo, uno solo, no por sublevación de esclavos. Si fuera así, Jesucristo se hubiera unido a los celotes, aquella secta violenta dentro del judaísmo. Jesús es el único hijo modelo. Es el modelo también de la libertad. Él sabe de qué se trata la libertad y cómo se puede compartir. Por eso Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pregunto, ¿qué asociación, qué agrupación, qué gobierno, qué gente puede ofrecer la libertad cristiana? Esa tan elevada, tan continua, tan futurista. Solo Cristo. Solo el que sabe de qué se trata puede convertir a un esclavo que cree que es libre, como los judíos, a una libertad absolutamente nueva, renovadora, trascendental y espiritual. En Cuba, vuelvo a este ejemplo porque me toca en mi propia carne y en mi propia familia. En Cuba, unos oprimidos sustituyeron a los opresores, pero cuando se establecieron ellos en el control,
hicieron lo mismo que los anteriores, con matices diferentes. Su ideal de libertad terminó en una dictadura. ¿Qué es lo que hay hoy? Es que las personas damos lo que tenemos. No podemos hacer otra cosa. Porque nuestra imagen de Dios, en el fondo, aspira a más. Y lo comprobamos cuando le damos la oportunidad a los hombres que hagan libertades. A Dios no lo honra gobernar personas que no quieren ser gobernados por Él. Esa es la razón por la cual Dios no le interesa imponerse. Lo que honra a Dios es gobernar a aquellos que voluntariamente le piden que los gobierne. Eso es lo que le complace a Dios. Por eso es que Dios propone su proyecto social con el Evangelio. Se lo propone a todo el mundo y aquel que se enamora, aquel que se encuentra siendo parte de eso, que anhela algo así, le responde, se involucra, ¿verdad? Y le ruega que su reino, su proyecto social lo alcance a él, que su gobierno llegue hasta él para él poder ser gobernado por Dios. El gobierno de Dios tiene que ser voluntario. Eso se lo tiene que enseñar la iglesia a este mundo. Y la última diferencia, la sexta, el hogar y la iglesia es el contexto ideal para que nazca la libertad cristiana. No es la sociedad. Mis hermanos, la libertad no se logra por ingeniería social, tampoco por teorías psicológicas, sino por convertirnos en el tipo de hijo que es Cristo. Esa es la vía. La libertad es hija del amor, no de la violencia. Por eso la familia y la iglesia son los contextos más apropiados para que la libertad vea la luz entre las personas. Los límites, la sujeción y la obediencia voluntaria, el interés por lo espiritual sobre lo material, el desarrollo por igual del potencial de cada miembro de la familia, la preferencia de los métodos filiales a los métodos violentos, nos deja con claridad que el contexto donde puede surgir, nacer y desarrollarse la libertad no va a ser la sociedad. Tiene que ser un grupo mucho más concreto, mucho más filial, donde los vínculos no sean externos, no sean financieros, no sean ideológicos, no sean económicos, no sean políticos, sean nexos filiales. Esa es la clave. Por eso es que Jesús, cuando va a hablar de las diferencias entre la libertad cristiana y todo tipo de libertad humana, que él la considera aquí como esclavo, lo pone en el contexto de dos personas en el contexto de una familia, bajo la dirección de un padre. La familia es la primera sociedad de un individuo. Y en esa primera sociedad, en ese pequeño mini contexto, es donde se tiene que empezar a desarrollar y aprender. Si una persona no triunfa en alcanzar la libertad en el contexto de la familia, no puede llevar a nadie allí, a esa libertad. No lo puede hacer. Tenemos que triunfar para llevar a otros a donde se triunfa. Fidel, disculpe que use por tercera vez este ejemplo, pero es muy claro. Fidel, una de las cosas que tuvo que hacer fue esconder su vida familiar, porque nada tenía que ver con la libertad que él promovía. Entonces tenía que hablar de dos discursos. Quien quiera hablar de una libertad genuina y profunda tiene que acudir a lo que surge en ese seno íntimo, en esa sociedad íntima, personal, donde uno llegó, creció y se desarrolló. Mis hermanos, nosotros los cubanos solo conocíamos la versión liberadora que nos vendió a todos por televisión. Las sociedades, escuche esto, producen libertadores y liberalismo, pero el hogar cristiano es el laboratorio de la libertad cristiana. Voy concluyendo. Después de celebrar el 4 de julio, recordemos, la libertad nace en el simple y duradero contexto del hogar.
los padres de esta nación, de esta gran nación y de las nuestras, pudieron guiarnos a la independencia. Pero la libertad se consigue como Cristo le dijo a los judíos que creyeron en Él. Si permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad cristiana, lo que queremos experimentar, si es el ser verdaderamente libre, lo que ansiamos, no hay otra manera. Vengamos a la palabra de Cristo. Contrastemos, por favor, las palabras y vida de los liberales con la de Cristo y seamos honestos para con nosotros mismos. Las primeras, las palabras y la vida de los liberales son pan para hoy, como decimos en Cuba, y hambre para mañana. Eso está demostrado. Mis hermanos, son para películas de Hollywood, son para erizarte en el momento del discurso, pero no van a ofrecer nada más allá de eso. Vuélvete a Dios, padre de familia. Vuélvete a Dios, esposa, hijo, hija. Vuélvete a Dios. Caminemos en su palabra, pues Él es la luz de la vida que alumbra a todo hombre. Solo su luz nos llevará a la libertad que crece, desarrolla y empodera a la gente para que puedan llevar a más esclavos, a que sean hijos. Oremos. Padre, gracias por dejarnos estas diferencias. ¿Quién no se ha emocionado con las palabras de un liberal? ¿Quién, Señor, no se ha dejado llevar emotivamente, pero no espiritualmente, por el deseo de sacarnos de encima lo que nos molesta? Padre, pero sabemos, después que nos quitemos lo que nos molesta de encima, no hay más plan. El plan siempre será buscar lo que molesta y quitarlo. Eso, Señor, no nos llevará a ningún lado. Por eso apreciamos que te nos hayas aparecido con esta ilustración de un hijo y un esclavo. Y que podamos ver todas las propuestas de libertad que viene de los seres humanos, como lo mostraste en esta figura de un esclavo a los judíos que se creían libres. Permite, Señor, que nuevamente volvamos a reflexionar con cuidado, veamos la claridad que traen tus palabras, para que los amantes de la libertad verdadera, que fluye desde el corazón y de allí se extiende a los confines de la tierra, Señor, sea una opción real, viable para los que la buscan, los que tienen segundas agendas, los que quisieran realmente estar en la posición que están otros ahora. Señor, esos no están buscando libertad. Ayúdanos a discernir para que no caigamos en las trampas de alimentar sus sueños de grandeza. Gracias porque el libre eres tú. Gracias por la libertad que tenemos en tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice 2 Corintios 9:11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias. La libertad en Cristo nos hace generosos y esa generosidad habla de nuestra libertad. Seamos entonces generosos siempre que tengamos la oportunidad. Oremos. Padre, agradecidos de contar con tus dones, de que, Señor, pongas a nuestro cuidado, a nuestra administración, las bondades, las misericordias, pero también los recursos, Señor, que tú nos ofreces. Permite que nuestro corazón sea tan grande como para que los comparta con los más necesitados. Te pedimos, Señor, que ese espíritu sea el que nos mueva en este minuto. En el nombre de Jesús, amén. No dejes que nadie te confunda acerca de la libertad. Búscala tal y como Dios la ofrece. La mayor libertad siempre nos queda adelante, así que no pares de buscarla.
este fruto se pone cada vez más y más dulce. Dios te bendiga, que tengas una bendecida semana. Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, la generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá. Oh no, la pasión no morirá. Somos libres, la generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Decimos, somos libres, la generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos.